From the outside, it was just another house on the block, nothing to draw a second glance. Inside, it looked like the home of a middle-class public servant. Family photos, modest furniture. En Michoacán, ser presidente municipal es una sentencia que puede ejecutarse en cualquier momento. Los alcaldes de este estado viven bajo una presión que pocos pueden imaginar, carteles que exigen sumisión, grupos de autodefensa que demandan lealtad, ciudadanos atrapados en medio que esperan soluciones imposibles. Algunos alcaldes ceden ante el crimen organizado, otros intentan resistir, y unos pocos buscan un camino imposible entre ambos extremos. Ramiro Estrada Villanueva, presidente municipal de San Cristóbal de las Barrancas, fue uno de los que intentó resistir. Su asesinato durante un evento público conmocionó al Estado, pero fue lo que vino después lo que verdaderamente sacudió a quienes lo conocían. La revelación de que la traición había venido desde dentro de su propio círculo, desde alguien que compartía su mesa, que conocía cada uno de sus movimientos, que había fingido lealtad mientras preparaba su muerte. Yo fui parte de ese círculo. Vi cómo se tejió la traición sin reconocerla. Y ahora, desde el anonimato que me protege de quienes podrían querer silenciarme, voy a contar lo que realmente pasó. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son información que puede destruirte, datos que tus enemigos pueden usar para llegar a tu familia, para acabar con todo lo que has construido. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Durante casi 2 años, trabajé en el equipo cercano de Ramiro Estrada, en el área de comunicación social del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Barrancas. No era el puesto más importante, pero me daba acceso a reuniones, a conversaciones, a la dinámica interna de un gobierno municipal que intentaba sobrevivir en uno de los estados más violentos de México. Era un trabajo que me permitía observar sin ser el centro de atención, escuchar sin que nadie pensara que estaba escuchando. Llegué a ese trabajo por caminos que parecían normales en su momento. Era comunicólogo con experiencia en medios locales, había cubierto política municipal durante años, conocía el terreno y las dinámicas de poder en la región. Cuando el equipo de campaña de Ramiro Estrada me contactó durante la contienda electoral, vi una oportunidad de hacer algo diferente, de ser parte de un proyecto que parecía genuino, en un estado donde la política estaba completamente corrompida. Ramiro hablaba de resistir al crimen organizado, de devolver la dignidad a un municipio que había sido abandonado por el gobierno estatal, de construir algo diferente. Sonaba ingenuo, tal vez lo era, pero también era convincente. San Cristóbal de las Barrancas era un municipio de tamaño medio en la región de Tierra Caliente, una zona de Michoacán donde el Estado mexicano había dejado de existir en cualquier sentido práctico hacía años. Diferentes grupos criminales se disputaban el control, células del cártel Jalisco Nueva Generación que avanzaban desde el occidente, remanentes de organizaciones locales que se resistían a ser absorbidos, grupos de autodefensa que habían nacido como respuesta ciudadana, pero que en muchos casos se habían convertido en otra forma de crimen organizado. Era un territorio donde la violencia era cotidiana, donde los alcaldes anteriores habían sobrevivido solo porque habían aceptado las reglas que los criminales imponían. La Tierra Caliente de Michoacán era conocida en todo México como una de las zonas más peligrosas del país. El nombre evocaba imágenes de balas y sangre, de pueblos fantasma abandonados por poblaciones que huían de la violencia, de caminos donde los retenes podían ser de cualquier grupo armado. Era una región que había sido disputada por organizaciones criminales durante décadas, desde la familia michoacana hasta los caballeros templarios, desde los cárteles tradicionales hasta las organizaciones que surgían de sus fragmentos. El CJNG había llegado a la región como parte de su expansión desde Jalisco, imponiendo su presencia con una violencia que hacía parecer moderados a los grupos anteriores. Sus métodos incluían masacres de rivales que dejaban decenas de cuerpos, videos de torturas distribuidos como propaganda de terror, amenazas sistemáticas a cualquier autoridad que no cooperara. Tenían recursos que superaban a los de muchos ejércitos, armamento que incluía vehículos blindados artesanalmente,
y una disposición para la violencia que no reconocía límites. Los grupos locales que resistían la expansión del CJNG eran una mezcla confusa de extemplarios, células independientes y organizaciones que habían surgido de las autodefensas. Algunos se presentaban como defensores de sus comunidades, otros eran simplemente criminales que preferían no ser absorbidos por una organización más grande. Las alianzas entre ellos cambiaban constantemente. Enemigos un día podían ser aliados al siguiente si enfrentaban una amenaza común. Las autodefensas habían surgido a principios de la década anterior como respuesta de comunidades hartas de la violencia y el abandono gubernamental. Ciudadanos armados que se organizaron para defender sus pueblos de los criminales que los extorsionaban y asesinaban. Algunas de estas autodefensas mantuvieron su carácter comunitario, otras fueron cooptadas por el crimen organizado, otras simplemente se convirtieron en otro grupo criminal más. Distinguir entre unas y otras era casi imposible desde afuera. El gobierno estatal era parte del problema más que de la solución. Había gobernadores que habían sido acusados de vínculos con el crimen organizado, fuerzas de seguridad estatales que estaban tan penetradas que era imposible confiar en ellas, una corrupción sistémica que hacía que cualquier esfuerzo por combatir el crimen fuera saboteado desde adentro. Los presidentes municipales que querían gobernar limpiamente enfrentaban no solo la presión de los criminales, sino también la indiferencia o la hostilidad de autoridades superiores. Ramiro Estrada era diferente, o al menos eso creíamos quienes trabajábamos con él. Había sido empresario agrícola antes de entrar a la política, con negocios que había construido con esfuerzo propio, sin las conexiones turbias que caracterizaban a tantos políticos de la región. Había decidido buscar la alcaldía después de que un sobrino suyo fuera asesinado en un fuego cruzado, una de tantas víctimas inocentes de una violencia que nadie parecía capaz de detener. Su campaña había sido sobre recuperar el municipio, sobre demostrar que era posible gobernar sin someterse al crimen organizado. Ganó con una mayoría sorprendente, un voto de esperanza de ciudadanos desesperados por algo diferente. Los primeros meses de gobierno fueron de optimismo cauteloso. Ramiro implementó medidas de transparencia, reorganizó la policía municipal, eliminando elementos que se sabía estaban vinculados con el crimen. Buscó apoyo federal para reforzar la seguridad. Había amenazas, por supuesto, mensajes que llegaban de diferentes grupos exigiendo cooperación. Pero Ramiro se mantenía firme. Creía que si demostraba que era posible gobernar limpiamente, si lograba resultados visibles para la población, tendría el apoyo ciudadano necesario para resistir las presiones. La mansión donde el alcalde tenía su residencia no era realmente una mansión, era una casa grande que había pertenecido a su familia durante generaciones, una propiedad en las afueras del centro urbano que combinaba la casa principal con terrenos agrícolas que todavía se trabajaban. No era ostentosa, reflejaba más la solidez de una familia de agricultores exitosos que la riqueza de un político corrupto. Ramiro había decidido mantener su residencia ahí, en lugar de mudarse a alguna propiedad más urbana, una decisión que sus asesores de seguridad cuestionaban, pero que él defendía como símbolo de que no iba a esconderse de su propia gente. La seguridad de la propiedad era un compromiso entre las necesidades reales y la imagen que Ramiro quería proyectar. Había guardias, por supuesto, elementos de confianza que habían sido verificados cuidadosamente. Había cámaras y sistemas de alarma, protocolos de acceso que se seguían con rigor variable dependiendo del momento. Pero Ramiro se resistía a convertir su casa en fortaleza, insistía en mantener cierta normalidad, en no vivir como prisionero en su propio hogar. Era una actitud admirable, pero también peligrosa, y quienes trabajábamos cerca de él lo sabíamos. El equipo cercano de Ramiro era pequeño, gente que había estado con él desde la campaña, en quienes confiaba plenamente. Estaba su secretario particular, Alejandro, quien manejaba su agenda y era el filtro por donde pasaba casi todo lo que llegaba al alcalde. Estaba el director de seguridad, un exmilitar que había sido contratado específicamente
para profesionalizar la protección del presidente municipal. Estaba la coordinadora de programas sociales, una mujer que había trabajado en organizaciones civiles y que Ramiro había traído para implementar proyectos que beneficiaran directamente a la población. Y estábamos otros, personal de diferentes áreas que formábamos un círculo amplio de colaboradores de confianza. Lucía Mendoza era la secretaria particular adjunta, la segunda de Alejandro, una mujer de unos 30 años que había llegado al equipo durante la campaña y que se había ganado la confianza de todos con su eficiencia y dedicación. Conocía cada detalle de la agenda del alcalde, cada reunión programada, cada movimiento planeado. Era el tipo de persona que parecía indispensable, que hacía que las cosas funcionaran sin llamar la atención sobre sí misma. Nadie sospechaba de ella. Nadie imaginaba que era el conducto por donde fluía información hacia quienes planificaban la muerte de Ramiro. El contexto de Michoacán hacía que cualquier gobierno municipal fuera precario. Había presiones constantes de diferentes grupos criminales, cada uno exigiendo alguna forma de cooperación o al menos de no interferencia. El CJNG quería control de rutas que atravesaban el municipio, acceso a funcionarios que facilitaran operaciones, silencio ante actividades que preferían no fueran reportadas. Los grupos locales querían protección de sus intereses, garantías de que no serían perseguidos, participación en contratos municipales que les permitieran lavar dinero. Las autodefensas querían reconocimiento, recursos, libertad para operar sin interferencia policial. Las demandas específicas variaban según el grupo. El ZNG generalmente pedía 3 cosas: libre tránsito para sus vehículos por el territorio municipal, información sobre operativos policiales que pudieran afectarlos, y silencio ante cualquier actividad que observaran los funcionarios. A cambio, ofrecían una paz relativa, la garantía de que no atacarían al gobierno mientras se mantuviera la cooperación. Era un trato que muchos alcaldes aceptaban como el menor de los males. Los grupos locales tenían demandas más específicas y más invasivas. Querían contratos de obra pública que les permitieran lavar dinero, nombramientos de gente de su confianza en posiciones clave, advertencias antes de cualquier acción policial que pudiera afectarlos. Algunos querían también participación en decisiones de gobierno, influencia sobre quién recibía permisos y quién no, control efectivo sobre aspectos del municipio que oficialmente correspondían al alcalde. Las autodefensas presentaban dilemas diferentes. Algunas eran genuinamente comunitarias, defensoras de poblaciones que habían sido abandonadas por el Estado. Apoyarlas significaba reconocer implícitamente que el gobierno había fallado en su función básica de proveer seguridad. No apoyarlas significaba dejar a comunidades vulnerables sin protección alguna. Y siempre estaba la pregunta de cuáles autodefensas eran realmente comunitarias y cuáles eran fachadas para el crimen organizado. Ramiro intentaba navegar estas presiones sin ceder completamente a ninguna. Había establecido canales de comunicación con diferentes grupos, no para someterse, sino para negociar espacios de coexistencia que minimizaran la violencia. Era un equilibrio imposible que requería ajustes constantes, decisiones que siempre dejaban a alguien insatisfecho. Los asesores de seguridad federales que ocasionalmente consultaba le advertían que estaba jugando un juego peligroso, que eventualmente alguno de los grupos decidiría que era más fácil eliminarlo que seguir negociando. Las amenazas se intensificaron conforme avanzaba el primer año de gobierno. Había mensajes directos, advertencias de que el tiempo de la paciencia se estaba acabando. Había también acciones más sutiles, ataques contra negocios de personas cercanas al alcalde, desapariciones de colaboradores menores que enviaban señales claras. Ramiro reforzó su seguridad, limitó sus apariciones públicas, empezó a variar sus rutinas para ser menos predecible, pero también se negaba a esconderse completamente, insistía en mantener contacto con la población, en demostrar que no estaba derrotado. Las amenazas llegaban por diferentes canales. Algunas eran mensajes escritos dejados en lugares donde sabían que serían encontrados,
notas con caligrafía cuidada que detallaban lo que pasaría si no había cooperación. Otras eran llamadas telefónicas a familiares del alcalde, voces distorsionadas que describían lo que harían si Ramiro no cambiaba de actitud. Había también mensajes a través de intermediarios, personas que llegaban a reuniones oficiales con recados de parte de gente que preferían no identificar. Una de las amenazas más perturbadoras llegó en forma de video. Mostraba a alguien que Ramiro conocía, un ex colaborador que había renunciado meses antes, amarrado y golpeado mientras una voz fuera de cámara leía un mensaje dirigido al alcalde. El hombre fue liberado después, vivo pero traumatizado, incapaz de identificar a sus captores pero perfectamente capaz de transmitir el mensaje que habían querido enviar. El equipo de seguridad implementó protocolos más estrictos después de cada amenaza. Había verificación de vehículos que entraban a la propiedad, revisión de antecedentes de cualquier persona nueva que se acercara al alcalde, rotación de rutas para hacer menos predecibles los movimientos. Pero siempre había limitaciones, compromisos entre seguridad perfecta y funcionamiento normal de un gobierno que necesitaba atender a ciudadanos. La coordinación con autoridades federales proporcionaba algún apoyo adicional. Había análisis de amenazas que llegaban de agencias de inteligencia, evaluaciones de riesgo que se actualizaban regularmente, comunicación con estructuras de seguridad federales que podían intervenir en caso de emergencia. Pero todos sabían que esta protección tenía límites, que cuando los criminales decidían actuar, las autoridades generalmente llegaban tarde para prevenir, solo a tiempo para investigar después. La infiltración en su círculo cercano probablemente comenzó mucho antes de que nadie lo sospechara. Lucía había llegado al equipo con credenciales que parecían impecables, recomendada por personas que Ramiro confiaba, con un historial que no levantaba banderas rojas. Nadie investigó más profundamente porque no había razón para hacerlo. Era una de tantas personas que se habían sumado al proyecto durante la campaña, motivada aparentemente por las mismas razones que todos los demás. Lo que nadie sabía era que Lucía tenía conexiones familiares con gente vinculada a uno de los grupos criminales que operaban en la región. No era una relación directa, no era sicaria ni operadora, pero tenía primos y conocidos que trabajaban para el crimen organizado, gente que eventualmente le había propuesto una forma de ganar dinero extra que parecía relativamente inocua, simplemente compartir información sobre los movimientos del alcalde. Al principio, probablemente se dijo que no era gran cosa, que solo estaba confirmando horarios que de todas formas eran públicos. Pero la información que proporcionaba fue haciéndose más específica, más valiosa, más peligrosa. Yo trabajaba en comunicación, lo que significaba que estaba presente en muchas reuniones donde se discutían eventos públicos, apariciones del alcalde, estrategias de imagen. Veía a Lucía en estas reuniones tomando notas, confirmando detalles, haciendo su trabajo con la eficiencia que todos admirábamos. Nunca noté nada sospechoso. Nunca vi señales de que estuviera haciendo algo más que cumplir con sus responsabilidades. Era invisible de la manera en que quería hacerlo, parte del mobiliario de un gobierno que funcionaba gracias a docenas de personas como ella. El evento donde Ramiro fue asesinado era una celebración tradicional del municipio, un festival que se realizaba anualmente en la plaza principal y que el alcalde había decidido asistir a pesar de las recomendaciones en contra de su equipo de seguridad. Era el tipo de evento que Ramiro consideraba importante, una oportunidad de conectar con la población, de demostrar que no vivía escondido, de mantener la normalidad que era tan importante para su proyecto político. La seguridad se había reforzado, había coordinación con fuerzas estatales, había protocolos establecidos. Pero ningún protocolo puede proteger contra la traición desde adentro. Los atacantes sabían exactamente dónde estaría Ramiro, en qué momento, con qué nivel de protección. Sabían cuáles eran las rutas de acceso, dónde estaban posicionados los elementos de seguridad, cuáles eran las vulnerabilidades que podían explotarse. Era información que solo alguien con acceso interno podía proporcionar. Detalles que marcaban la diferencia entre un ataque improvisado
y una operación planificada con precisión militar. La noche del ataque comenzó como cualquier otra noche de festival. Había música, había gente en las calles, había un ambiente de celebración que contrastaba con la tensión que normalmente caracterizaba al municipio. Ramiro llegó a la plaza con su equipo de seguridad, saludó a la gente que se acercaba, proyectó la imagen de normalidad que era tan importante para él. Yo estaba cerca, coordinando con el equipo de prensa que cubriría el evento, sin sospechar que esas serían las últimas horas del hombre para quien trabajaba. Los disparos comenzaron sin advertencia, una erupción de violencia que transformó la celebración en masacre en cuestión de segundos. Había tiradores en múltiples posiciones, fuego cruzado que hacía imposible identificar de dónde venía el ataque. La gente corría en todas direcciones. Había gritos, había caos, había el sonido de balas impactando contra superficies duras y contra cuerpos humanos. El equipo de seguridad intentó responder, pero estaban superados, posicionados exactamente donde los atacantes esperaban que estuvieran. Los atacantes habían llegado camuflados entre la multitud que asistía al festival. Vestían ropa común, se habían mezclado con los ciudadanos durante horas antes de actuar, esperando el momento preciso que les había sido comunicado. Cuando comenzaron a disparar, nadie supo inmediatamente de dónde venía el ataque. La confusión era parte del plan. Las armas que usaron eran rifles de asalto, el tipo de armamento que el crimen organizado adquiría con facilidad gracias al tráfico desde Estados Unidos. El sonido era ensordecedor en el espacio abierto de la plaza, cada ráfaga multiplicada por los ecos contra los edificios circundantes. La gente, que no había sido alcanzada por las balas, caía de todas formas, tropezando con otros que huían, pisando cuerpos de quienes ya habían caído. El ataque duró menos de 2 minutos, aunque a quienes lo vivimos nos pareció una eternidad. Los tiradores se retiraron tan rápido como habían aparecido, perdiéndose entre la multitud que huía, escapando por rutas que habían planificado con anticipación. Cuando la seguridad pudo reorganizarse, los atacantes ya habían desaparecido, dejando atrás solo casquillos y cadáveres. Ramiro cayó en los primeros segundos del ataque. Los tiradores lo habían identificado con precisión, habían concentrado fuego en su ubicación exacta, habían eliminado a quienes intentaron cubrirlo. Murió antes de que pudiera ser evacuado, antes de que la respuesta de seguridad pudiera organizarse, antes de que nadie entendiera completamente lo que estaba pasando. Su cuerpo quedó en la plaza, rodeado de otros caídos, una imagen que aparecería en todos los medios nacionales como símbolo de la violencia que consumía a Michoacán. Los minutos que siguieron fueron de terror y confusión. Me encontré corriendo sin saber hacia dónde, buscando cobertura, tratando de entender qué había pasado. Había sirenas acercándose, había más disparos en la distancia, había gente gritando nombres de seres queridos que no podían encontrar. El festival se había convertido en zona de guerra, la plaza en escena del crimen, la celebración en tragedia que marcaría al municipio para siempre. Cuando finalmente pude acercarme a donde había caído Ramiro, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba siendo acordonado, había paramédicos que no podían hacer nada, había policías intentando establecer un perímetro que debería haberse establecido antes del ataque. Vi los rostros de mis compañeros, el shock, el dolor, la incredulidad de que algo así pudiera haber pasado a pesar de todas las precauciones. Nadie sabía todavía que la traición había venido desde dentro, que alguien que considerábamos familia había facilitado el asesinato. Los días que siguieron fueron de duelo y de investigación. Las autoridades estatales y federales tomaron control del caso, había presión política para encontrar a los responsables, había cobertura mediática que mantenía la atención sobre el municipio. La viuda de Ramiro, Patricia, fue nombrada alcaldesa sustituta por el Congreso local, una decisión que buscaba dar continuidad al proyecto que su esposo había iniciado. El equipo de trabajo intentó reorganizarse, procesar el trauma mientras mantenía funcionando un gobierno que de repente carecía de su figura central. Lucía continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Expresó su dolor por la pérdida,
Participó en las ceremonias de duelo, siguió cumpliendo sus funciones con la misma eficiencia de siempre. Nadie sospechaba porque no había razón para sospechar. Era una más entre docenas de colaboradores que habían perdido a un jefe que admiraban. Su actuación era impecable, su fachada de lealtad convincente para quienes no tenían razón para mirar más profundamente. La investigación avanzó lentamente al principio, siguiendo pistas que no llevaban a ningún lado, identificando a los tiradores pero no a quienes los habían enviado. Fue la detención de uno de los sicarios menores lo que comenzó a desenredar la madeja. Bajo interrogatorio, reveló que el grupo había recibido información detallada sobre el evento, sobre la disposición de la seguridad, sobre la ubicación exacta donde estaría el alcalde. Habló de una fuente dentro del gobierno municipal, alguien que había proporcionado datos que hicieron posible el ataque. El sicario detenido era un hombre joven, de los que el crimen organizado reclutaba en zonas marginales con promesas de dinero fácil y poder. No sabía mucho sobre la estructura superior de la operación, pero sabía lo suficiente para confirmar que había habido información privilegiada. Describió cómo les habían entregado mapas del evento, posiciones de seguridad, rutas de entrada y salida, el tipo de detalle que solo alguien con acceso interno podía conocer. Las autoridades federales tomaron mayor interés en el caso después de estas revelaciones. La posibilidad de infiltración en el gobierno municipal elevaba la gravedad del asunto, sugería una operación más sofisticada de lo que inicialmente se había pensado. Llegaron investigadores especializados, se implementaron técnicas forenses más avanzadas, se comenzó un análisis sistemático de comunicaciones y movimientos financieros de todo el personal cercano al alcalde. La Fiscalía Estatal coordinó con autoridades federales para un análisis exhaustivo de los teléfonos celulares de todos los que habían tenido acceso a información sobre el evento. Había cientos de comunicaciones que revisar, patrones que analizar, conexiones que establecer. Era un trabajo tedioso que requería meses, pero gradualmente fue produciendo resultados. Se identificaron números telefónicos que habían sido contactados desde el gobierno municipal en los días previos al ataque. Algunos eran explicables, parte del trabajo normal de coordinación del evento. Otros no tenían explicación clara, llamadas a números que no correspondían a proveedores ni a contactos oficiales. Estos números se rastrearon, se identificaron sus usuarios, se establecieron conexiones con personas vinculadas al crimen organizado. Los investigadores comenzaron a revisar comunicaciones, a analizar accesos a información sensible, a buscar conexiones que antes no habían considerado. El círculo de sospechosos se fue reduciendo conforme se identificaba quiénes habían tenido acceso a los detalles específicos que los atacantes conocían. Lucía apareció en ese círculo eventualmente. Su posición le daba acceso a exactamente el tipo de información que había sido filtrada. La investigación de sus comunicaciones reveló patrones sospechosos. Había mensajes a números que no correspondían a contactos de trabajo, llamadas en horarios que coincidían con momentos clave de planificación. Había también movimientos financieros que no correspondían a su salario, depósitos en efectivo que no podía explicar. La evidencia fue acumulándose hasta que ya no había duda razonable. La detención de Lucía ocurrió en las propias oficinas del ayuntamiento, un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales que la sorprendió mientras trabajaba aparentemente normal. Vi cuando se la llevaron, la expresión de shock que podría haber sido genuina o actuada, las miradas de incredulidad de compañeros que no podían creer lo que estaban presenciando. La mujer que había sido parte del equipo, que había compartido nuestro trabajo y nuestro duelo, era acusada de haber facilitado el asesinato del hombre a quien supuestamente servía. El operativo fue rápido y profesional. Llegaron agentes federales, acompañados de elementos de la Fiscalía Estatal, con órdenes de aprehensión firmadas por un juez que había revisado la evidencia acumulada. Lucía estaba en su escritorio cuando entraron, trabajando en documentos que probablemente nunca terminaría. La expresión en su rostro cuando vio a los agentes fue algo que nunca olvidaré. Una mezcla de sorpresa y de algo que parecía resignación.
Los agentes la esposaron frente a todos nosotros, leyeron sus derechos en voz alta, la escoltaron fuera del edificio, mientras cámaras de medios locales capturaban cada momento. Era un espectáculo público que enviaba un mensaje claro. Nadie estaba por encima de la investigación, ni siquiera quienes habían parecido más cercanos a la víctima. Patricia estaba en otra parte del edificio cuando ocurrió la detención. Le avisaron inmediatamente. La vi llegar al área donde había ocurrido el arresto, con una expresión que mezclaba confusión e incredulidad. No dijo nada en ese momento, solo se quedó mirando el espacio vacío donde Lucía había trabajado minutos antes, procesando una traición que probablemente nunca terminaría de entender. La noticia de la detención explotó en medios locales y nacionales. Era un giro dramático en un caso que ya había capturado atención significativa. La revelación de que la traición había venido del círculo más íntimo del alcalde asesinado. Los análisis se multiplicaban. Expertos en seguridad explicaban cómo era posible que una infiltración así hubiera pasado desapercibida. Periodistas investigaban los antecedentes de Lucía, buscando señales que debieron haber sido advertencia. Las revelaciones que siguieron fueron devastadoras para quienes habíamos trabajado cerca de ella. Lucía había estado proporcionando información durante meses, detalles que se habían acumulado hasta formar el cuadro completo que los atacantes necesitaban. Había documentado rutinas, horarios, disposiciones de seguridad, todo bajo la apariencia de cumplir con sus funciones administrativas. Era una traición que había sido invisible precisamente porque era tan ordinaria, tan integrada en el funcionamiento normal del gobierno. Patricia, la viuda convertida en alcaldesa, tuvo que procesar no solo la pérdida de su esposo, sino la revelación de que alguien en quien confiaba había participado en su muerte. Vi su rostro cuando le comunicaron la detención, la mezcla de dolor e ira que apenas podía contener. Había trabajado junto a Lucía durante semanas después del asesinato, sin saber que estaba compartiendo espacio con alguien que había ayudado a matar a Ramiro. Mi propia reacción fue de incredulidad seguida de revisión obsesiva de memorias. Repasé cada interacción que había tenido con Lucía, buscando señales que debería haber visto, indicios que deberían haber alertado a alguien. Pero no había nada, o si lo había era tan sutil que resultaba invisible en retrospectiva. La traición había sido perfecta en su ordinariez. Había funcionado precisamente porque nadie esperaba que alguien tan integrado en el equipo pudiera ser el enemigo. Las preguntas que no tenían respuesta clara eran las más perturbadoras. ¿Por qué lo había hecho? ¿Había sido por dinero, por presión, por amenazas contra su familia? ¿Había entendido completamente las consecuencias de lo que hacía? ¿O se había convencido de que solo estaba compartiendo información sin ser realmente responsable de lo que otros hicieran con ella? Eran preguntas que probablemente nunca tendrían respuestas satisfactorias, que quedarían como misterios incluso después de que la justicia formal hiciera su trabajo. El impacto en el equipo de trabajo fue devastador. Había una pérdida de confianza que afectaba cada interacción, una paranoia que hacía que todos miraran a sus compañeros con sospecha nueva. Si Lucía había sido capaz de traicionar así, ¿quién más podría estar haciendo lo mismo? Era un ambiente envenenado que hacía casi imposible el funcionamiento normal, que añadía otra capa de dificultad a un gobierno que ya enfrentaba desafíos enormes. Patricia intentó mantener el proyecto de su esposo, pero las circunstancias habían cambiado irremediablemente. La demostración de vulnerabilidad que representaba el asesinato había alterado todas las ecuaciones. Había dado poder a quienes argumentaban que resistir al crimen organizado era inútil. Había presiones renovadas de los grupos criminales, ofertas de cooperación que eran realmente ultimátums, advertencias de que lo que le había pasado a Ramiro podía repetirse si no había cambio de actitud. Los meses que siguieron fueron de deterioro gradual. Algunos miembros del equipo original renunciaron, incapaces de continuar en un ambiente de desconfianza y peligro constante. Otros fueron reemplazados por gente nueva, cuya lealtad era igualmente cuestionable.
El proyecto de resistencia que Ramiro había intentado construir fue erosionándose. Las concesiones al crimen organizado que él había rechazado empezaron a parecer inevitables. Era el resultado que sus asesinos probablemente habían buscado. La demostración de que desafiar al poder criminal tenía consecuencias que nadie quería enfrentar. Yo renuncié eventualmente, incapaz de continuar en un trabajo que había perdido todo su sentido. El proyecto en el que había creído estaba muerto junto con Ramiro. Lo que quedaba era un gobierno que intentaba sobrevivir haciendo exactamente lo que Ramiro se había negado a hacer. No juzgo a Patricia por las decisiones que tomó. Entiendo las presiones que enfrentaba, pero no podía ser parte de algo que contradecía todo lo que habíamos intentado construir. La decisión de irme no fue fácil. Había pasado años trabajando en ese proyecto. Había construido relaciones. Había creído en algo que ahora parecía haberse desmoronado completamente. Pero cada día que pasaba era más claro que el gobierno que quedaba no era el gobierno en el que había querido trabajar. Las concesiones se multiplicaban. Los compromisos con el crimen organizado se hacían cada vez más explícitos. La resistencia que Ramiro había encarnado se convertía en recuerdo incómodo. Mis colegas que decidieron quedarse enfrentaban dilemas similares. Algunos se convencieron de que era posible hacer bien desde dentro, que quedarse era la forma de mantener algo del espíritu original. Otros simplemente necesitaban el trabajo, tenían familias que alimentar, no podían darse el lujo de renunciar por principios. Unos pocos se adaptaron con demasiada facilidad, pareciendo olvidar rápidamente lo que habíamos intentado construir. No los juzgo a ninguno, cada quien tiene sus razones y sus circunstancias. La renuncia formal fue un proceso burocrático que contrastaba con el peso emocional del momento. Firmar papeles, entregar credenciales, devolver equipo que había usado durante años. Los compañeros que se quedaron me despidieron con palabras que mezclaban comprensión y algo que parecía envidia por la decisión que no se atrevían a tomar. Fue un final anticlimático para algo que había sido tan importante. La salida del municipio fue más difícil de lo que había anticipado. San Cristóbal de las Barrancas era un lugar pequeño donde todos conocían a todos, donde mi asociación con el gobierno de Ramiro era conocida, donde había gente que podría considerar que yo también sabía demasiado. Había rumores de que el crimen organizado mantenía listas de personas vinculadas a gobiernos que no cooperaban, gente que podría ser problema en el futuro. No sabía si mi nombre estaba en alguna de esas listas, pero la posibilidad era suficiente para mantenerme alerta. Cambié mis rutinas, evité lugares donde había sido conocido, empecé a planificar una salida más definitiva. La mudanza a otra parte del estado fue gradual. No quería que pareciera huida, aunque en cierto sentido lo era. Primero fueron viajes frecuentes, luego estancias más largas, finalmente un cambio de residencia que se presentó como oportunidad laboral más que como escape. Era una precaución que esperaba fuera innecesaria, pero que no podía ignorar. El nuevo comienzo fue difícil de maneras que no había anticipado. Tenía que construir una vida desde cero, sin las conexiones que había desarrollado durante años, sin la red de apoyo que había tenido. El trabajo que encontré era menos satisfactorio, más alejado de lo que había querido hacer con mi carrera, pero era seguro, era limpio, era un espacio donde podía empezar a procesar lo que había vivido. Tuve que moverme con cuidado, evitar patrones predecibles, eventualmente irme a otra parte del estado donde pudiera reconstruir una vida sin las sombras del pasado. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Fui testigo de un intento genuino de hacer las cosas diferente, de resistir las fuerzas que habían capturado la política de Michoacán. Vi cómo ese intento fue destruido no por fuerza externa, sino por traición interna, por alguien que había sido aceptada como parte de la familia y que había usado esa confianza para facilitar asesinato. El tiempo no ha borrado las memorias, solo las ha organizado de manera diferente. Hay momentos donde puedo pensar en Ramiro y en lo que intentamos construir sin que el dolor sea abrumador. Hay otros momentos donde todo regresa con la intensidad del primer día,
donde el sonido de los disparos vuelve a escucharse en mi mente, donde la imagen de su cuerpo en la plaza se impone sobre cualquier otro pensamiento. He aprendido a vivir con estas memorias, a darles espacio sin permitir que dominen cada momento. Es un proceso que probablemente nunca termina completamente, una herida que cicatriza, pero que nunca desaparece del todo. Los sobrevivientes de este tipo de eventos cargamos con marcas que son invisibles para quienes nos rodean, pero que nosotros sentimos constantemente. Lucía enfrenta proceso judicial, aunque el sistema legal mexicano es lo suficientemente disfuncional como para que el resultado sea incierto. Hay acusados que han sido liberados por tecnicismos, testigos que han cambiado testimonios bajo presión, evidencia que ha desaparecido misteriosamente. La justicia completa para Ramiro Estrada probablemente nunca llegará. Su asesinato quedará como uno más en las estadísticas de violencia política que caracterizan a México. El municipio de San Cristóbal de las Barrancas sigue existiendo, gobernado ahora por gente que ha aprendido la lección que el asesinato de Ramiro enseñó. Resistir al crimen organizado tiene costos que pocos están dispuestos a pagar. Es una lección trágica que se repite en docenas de municipios de Michoacán y de otros estados, la demostración de que el Estado mexicano ha perdido el control de territorios enteros ante poderes que no reconocen otra autoridad que la violencia. Reflexiono sobre las decisiones que llevaron a ese momento fatal. Ramiro sabía los riesgos que corría, había sido advertido múltiples veces, había elegido conscientemente un camino que sabía peligroso. Se puede argumentar que fue ingenuo, que sobreestimó su capacidad de resistir, que subestimó la disposición de sus enemigos para eliminarlo, pero también se puede argumentar que alguien tenía que intentarlo, que rendirse sin luchar era aceptar que el crimen organizado había ganado definitivamente. La traición de Lucía representa algo más amplio que su decisión individual. Representa la penetración del crimen organizado en cada nivel de la sociedad mexicana, la capacidad de corromper o cooptar a casi cualquier persona, la dificultad de mantener organizaciones limpias cuando las presiones para corromperse son tan intensas. No sé si Lucía era mala persona, o simplemente alguien que cedió ante presiones que otros también habrían cedido. Lo que sé es que su traición tuvo consecuencias que van mucho más allá de una vida terminada. Esta es la historia que quería contar. La historia de un alcalde que intentó resistir y pagó con su vida. La historia de una traición que vino desde el círculo más cercano. La historia de Michoacán y de México, donde la violencia política ha dejado de ser excepción para convertirse en norma. Ahora ustedes también la conocen. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de las estadísticas hay historias como esta. Hay personas que intentaron hacer lo correcto y pagaron el precio. Hay traiciones que destruyeron proyectos que podrían haber cambiado algo. Esta es mi verdad. La historia de una resistencia que fue traicionada. La historia de una confianza que fue explotada. La historia de un México donde gobernar honestamente puede costarte la vida, contada por alguien que estuvo cerca, que vio la traición sin reconocerla, y que finalmente decidió hablar, después de tanto silencio, después de tanto tiempo, después de años de procesar lo que presencié. Finalmente, la verdad sale a la luz, para que Ramiro no sea olvidado, para que su intento no haya sido completamente en vano, para que algún día, tal vez, alguien más lo intente y tenga mejor suerte. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.